Yo creo que todos alguna vez en su vida han visto a un tipo convulsionando en la calle, que ya no son tan frecuentes como antes. Pero lo han visto, supongo, ¿verdad? Ya. ¿Y qué suele pasar? ¿Los han logrado ver antes de convulsionar, algo así? ¿O los han visto tirados en el piso nomás? Con un poco de historia, la epilepsia es tan antigua como la humanidad. Tal vez sea uno de los primeros males que existieron. Y le digo males porque pues, incluye desde maleficios, brujerías, todo tipo de esas cosas, hasta posesiones demoníacas, ¿no? En realidad, la epilepsia se habla que en los primeros tratados de medicina, más o menos en el 2000 a.C., ya se describía cómo se podía ver una crisis comicial. Y hablaban de que el cuello de la persona giraba hacia la izquierda, las manos y pies se encontraban tensos, hablando de una gran rigidez, espasticidad dentro de todo lo demás, los ojos bastante abiertos y de su boca salía espuma sin que el paciente tenga conciencia. En la antigua Mesopotamia se hablaba de que estos males tenían su base en maldiciones y se llamaban Antasuba y Mictu. Mictu eran convulsiones y Antasuba básicamente hacía referencia a la mano del pecado, que el dios de la luna caía sobre el individuo que había sido pecador durante la noche y entonces provocaba que él tuviera convulsiones. Los babilonios hablaron de esto como si se llamara el Sakiku. El Sakiku es el libro, o bueno, no el libro, las tablas que tuvieron los babilonios en un momento, donde podían pasar por medio de la cultura escrita todo lo que estaban viendo durante esos momentos. Hay que tener en cuenta de que muy pocas civilizaciones antiguas han dejado tradición escrita como para poder establecer cómo era la vida en esos tiempos, y habla de un avance como cultura bastante alto. Vamos a la parte nacional, por así decirlo. ¿Alguna vez han visto un libro escrito en Aymara? ¿Uno de verdad? ¿Hay algún rasgo de escritura dentro de los incas? Lo máximo que se ha podido encontrar de los incas, a menos que alguien tenga otro dato, pues se los acepto. Aquí nadie es antropólogo y tampoco somos arqueólogos ni nada, pero me gustan esas cosas. Son los quipus, y sabrá Dios si de verdad sirvían para eso, ¿no? Pues en realidad lo único que encontraron fue un poco de hilos, nudos, y les quisieron dar el punto de que tenían cierta noción de conteo de cosas, pero los incas no han tenido nada escrito. Tampoco existen datos de que ellos hayan tenido algún tipo de jeroglíficos como los egipcios, babilónicos y todo lo demás. Entonces eso hace dudar muchas cosas sobre qué tan cultura tan grande eran, ¿no? De todas maneras, pues es otro punto que vamos a tocar después. Los babilonios hablaban de que si al sufrir un ataque el paciente pierde el conocimiento y le sale espuma por la boca, se hablaba de mictu, convulsiones diurnas. Si al sufrir un ataque perdía el conocimiento, sus brazos y sus piernas se doblaban hacia el mismo lado que su cuello, también le denominaban mictu. Pero si su ataque se apoderaba de él, le sale espuma por la boca, y un voto incumplido de su padre se ha apoderado de él, el niño morirá. Esto de un voto incumplido lo han podido entender como
el hecho de que si un adulto se descuidaba del cuidado de un niño, el niño podría morir. Nos hace referencia a que podría ser, por ejemplo, convulsiones febriles, teniendo en cuenta de que pasan cuando, digamos, un adulto se olvida de que el niño se encuentra enfermo. Existen ciertos umbrales y ciertas situaciones que vamos a ver posteriormente, pero evidentemente los babilonios, dentro de su forma arcaica de poder expresar todo lo que estaban viendo, ya podían diferenciar convulsiones de un origen estructural, tal vez de daños a nivel encefálico, que las convulsiones del niño. El código Hammurabi, ¿saben qué es el código Hammurabi? Ya no les enseñan historia en la carrera, ¿no ve? Y ustedes tampoco tienen ganas de aprender. De todas maneras, uno tiene que saber muy bien de dónde viene todo para poder entender, o bueno, tal vez no muy bien, tener una noción de dónde vienen las cosas para poder saber hacia dónde vamos a ir. Siempre hay que estar mirando hacia el pasado para poder afirmar nuestros pasos dentro del presente. El código Hammurabi es una serie de tablas, se ve en esa piedra como tal, que ha sido escrita por el rey Hammurabi en 1750. Entonces, aquí se habla sobre todos los cánones principales y las situaciones, no sé si decir más curiosas o habituales que existían dentro de la sociedad babilónica. Ellos hablaban dentro del pilar que es el código Hammurabi sobre el Venu. Entonces, el Venu para ellos era las convulsiones con pérdida de conciencia. Y hablaban de que en la transacción de esclavos, un esclavo podía ser devuelto a la persona que lo vendió y el dinero tendría que ser reembolsado, así como un tipo de garantía, si dentro del mes de realizada la transacción aparecía el Venu. Si este paciente comenzaba a convulsionar dentro del primer mes. También se hablaba de que aquellos pacientes que tenían Venu no podían casarse y tampoco podían declarar en juicios. Ya tenían una conciencia de que estos pacientes podían tener pérdidas transitorias del estado de conciencia y como sociedad ya no los tomaban como personas creíbles para poder declarar en algún juicio y no se podían casar porque pues, obviamente no se encontraban en todos sus cabales para meter la pata de semejante manera. En Egipto, ya el papiro de Smith, que es uno de todos los papiros que se han encontrado dentro de las pirámides, si no estoy mal, creo que esto fue cuando abrieron la pirámide de Giza. Edwin Smith, que era un egiptólogo, logró comprar el papiro en 1862. Antes, Egipto, estamos hablando de 1800 más o menos, era un lugar donde la gente podía comprar bastante abiertamente cualquier tipo de reliquia. Hagan de cuenta que es como que ustedes vayan a Panacú y encontraban que hay gente vendiéndoles, no sé, ¿qué pueden haber vendido? La corona de Mamaopio, algunas cosas, ¿ya? El cetro de mando de Inca, algo así. Entonces, eso lo encontraban en todas partes, al punto de que han llegado casos bastante interesantes, como que la gente entre el 1800 y tantos hacía mate de momia. Les vendían las momias que sacaban de las tumbas de los egipcios y ellos pensaban que tenían poderes sobrenaturales y les iba a dar cierta salud. Entonces sí, por eso se han perdido bastantes momias del antiguo Egipto, porque pues, se las comían, o las hacían sopa, o las hacían mate. Había gente que, no sé, hacían cosas irreverentes como lo de las momias. Y también, pues entre todas estas cosas se encontraban la máscara de Tutankamón, encontraron muchísimos monumentos. Egipto ha sido una de las culturas más saqueadas a nivel mundial y la razón por la cual la colección más grande de egiptología se encuentra ¿en qué museo? En Londres, el Museo Británico, porque ellos fueron los que saquearon de manera indiscriminada la mayor cantidad de recuerdos que existían. Entonces, entre ellos se fue el papiro de Smith, que data de más o menos 1700 a.C.,
comprado en 1862 en Luxor, y se habla de que probablemente Imhotep, que fue uno de los emperadores, no sé, no me acuerdo ahorita de qué dinastía, pero yo creo que todos lo recuerdan por la película, ¿no ves? ¿Vieron la película? ¿Han visto La momia con Brendan Fraser? ¿No la vieron? ¿Sí? Eso, no me acuerdo cómo se llama el actor. Hay memes de eso. Entonces, él es Imhotep, que era básicamente un emperador brujo que tenía poderes sobrenaturales, y se hablan de que han existido 5 casos diferentes documentados hasta esta fecha, y ellos hablaban de que si examinas a un hombre con una herida abierta en la cabeza que logra penetrar hasta el hueso partiéndole el cráneo, hay que palpar la herida. Si se encuentra algo molesto bajo sus dedos y tiembla mucho, mientras que el edema que la recubre sobresale, este paciente va a convulsionar. Y estaríamos hablando de que un paciente que tuviera un traumatismo craneoencefálico severo, abierto, más lesión de la masa encefálica y obviamente una irritación cortical, va a llegar a provocar convulsiones dentro de todo esto. En Grecia ya hablaban de la epilepsia como tal, pero epilepsia en griego significa posesión. Básicamente estaban hablando de que existían algún tipo de demonio que se metía adentro, o algún mal, que provocaba que estos pacientes convulsionaran. Ellos tenían las teorías, los griegos tenían teorías de los humores dentro de toda su creencia, y ellos hablaban de que cualquier tipo de enfermedad podía ser tratada siempre y cuando se equilibren los humores, que eran sustancias, 4 sustancias que podían estar dentro del cuerpo. Si no estoy mal, era agua, éter, plasma y no me acuerdo cuál más. ¿Ya? ¿Cuál dices? Bilis. Bilis también entraba dentro de eso. Entonces, todo tipo de enfermedad para los griegos estaba relacionada con un desequilibrio dentro de estos 4 humores. Y ellos hablaban de el miasma. Ellos definían el miasma como un efluvio maligno que desprendían los cuerpos enfermos, materias corruptas o algunas aguas estancadas. Entonces ellos ya tenían un concepto muy amplio de qué significaba contaminación o un foco séptico, si quieren verlo. Aguas que sean estancadas en algún lugar obviamente van a ser altas en contenido bacteriano, y materias corruptas como tal, como cualquier tipo de líquido o fluido que pueda llegar a salir de una herida. Ellos hablaban de que para demostrarles que padecen la sagrada enfermedad, rápidamente se inclinarán hacia adelante como si los atrajera hacia la tierra, manchados de espuma de sus propias bocas, y se volverán de un lado a otro y se revolcarán en el suelo, pues llena de ira hacia ellos, se ríe al ver su aflicción Mene, la horrible y veloz. Mene era supuestamente la entidad que se encargaba de poseer al pobre del paciente y le provocaba los males como tal. Ellos, dentro de todo esto, tienen un punto muy específico, y es la presencia del aura. El malestar que existe, al igual que en la migraña, existe un aura dentro de las crisis convulsivas, teniendo en cuenta de que vamos a tener también focos de desprendimiento cortical que van a ser los que nos van a decir o nos van a mostrar, nos van a dar aviso sobre en qué momento un paciente va a comenzar a convulsionar. La parte que hablan con esto es que se inclinarán hacia adelante como si los atrajera hacia la tierra. Si algún día han logrado ver o van a ver un paciente convulsionando, van a ver que es muy notorio el aura de estos pacientes, la sensación de náuseas, vómitos, cómo es que ellos comienzan a sentirse en ese momento. Yo tenía un compañero que cuando iba a convulsionar comenzaba a soplar, ¿ya? Entonces eran cosas que pueden ser cualquier tipo, pásale, que pueden ser secundarias, cualquier tipo de situación. Ahora, la diosa Artemisa. Según la mitología griega, la diosa Artemisa es la hermana de Apolo y es la diosa de la casa y la virginidad. Es una diosa lunar
tiene la característica de ser una diosa vengativa, y al ser la diosa de la casa, es responsable de la muerte repentina de jóvenes, mujeres, inclusive durante y después del parto. Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina y una de las personas más, uno de los eruditos más grandes de la historia griega, una mujer con epilepsia debería llevarle ofrendas a Artemisa. Y hay que tener en cuenta que todo este lado de las ofrendas, todo este lado de tratar de convencer a los dioses, a tratar de quitarse un demonio y todo lo demás, han sido actitudes que han seguido a la epilepsia desde tiempos inmemorables, durante toda la historia, y se extienden prácticamente hasta el periodo medieval. Estamos hablando de que por lo menos hasta el 1500, desde el 2000 a.C., se ha estado pensando de que la epilepsia y todos los trastornos convulsivos eran secundarios a algún trastorno bastante maligno. Ahora, el desarrollo y la clasificación de las convulsiones ha sido desarrollado en primer lugar por los griegos. Ya tenían una clasificación bastante simple, pero lo hacían según el dios que te esté castigando, ya sea Cibeles, ya sea Poseidón, ya sea Ares, Hecate, Hermes o Apolo. Si presentaban convulsiones en el lado derecho del cuerpo y estaban asociadas a un rechinar de dientes, se atribuía al dios Cibeles. Y si gritaba como si fuera un caballo herido, la etiología de esta convulsión era atribuida a Apolo. La leche es el concilio de ancianos espartanos, que eran los que trataban de determinar qué bebé era viable para poder quedarse dentro de Esparta, y también eran los que se encargaban de eliminar a los mismos niños para poder mantener una genética que sea favorable para los fines del pueblo como tal. Entonces, en Esparta los bebés se analizaban por la leche y se deshacían de los que no eran genéticamente dignos bajo un ritual que se llamaba el apotetai, que era lanzar el bebé al barranco. Las mamás pensaban que el vino sin diluir podría provocar convulsiones epilépticas en bebés enfermos o con epilepsia. Y a esos niños a los cuales se les administraba vino sin agrandarlo con agua, por así decirlo, y no presentaban convulsiones, se volverían mucho más resistentes. Tengan en cuenta de que por cuestiones de neurotransmisores, el alcohol llega a bloquear algunas conexiones sinápticas en la cabeza, y eso puede ser la causa desencadenante de focos epileptogénicos. Entonces era una forma de cribado que tenían los espartanos para poder saber qué niños ya venían con alteraciones a nivel cortical, para poder, pues, en cierto punto deshacerse de ellos. El primero en atribuir toda la enfermedad a una disfunción cerebral como tal, o lo que nosotros entendemos como una disfunción cerebral, ha sido Hipócrates. Él hablaba que esta enfermedad no es, en su opinión, más divina que cualquier otra, teniendo en cuenta de que para ellos todas las enfermedades eran castigos divinos. Tienen la misma naturaleza que las demás enfermedades y la causa que da origen a las enfermedades individuales. Quienes primero atribuyeron un carácter sagrado a la enfermedad eran como magos, purificadores, charlatanes y curanderos. Hombres que se atribuían una gran piedad y conocimiento superior, desorientados y sin un tratamiento que los ayudara, se ocultaron y se refugiaron en la superstición y llamaron sagrada a esta enfermedad para que su absoluta ignorancia no se manifieste. Hipócrates solía denominarlo la gran enfermedad y hablaba de que muchas personas en su sueño gimen y gritan, mientras que otras parecen ahogarse, y hay otras que se levantan y huyen afuera. Están trastornadas hasta que despiertan y después se encuentran sanas y sensatas como antes. Algunas pálidas, algunas débiles, y esto no una vez, sino a menudo.
que básicamente está describiendo cuáles son todas las posibilidades o un espectro, un abanico amplio de posibilidades de pacientes que estén presentando convulsiones. Él decía que si la enfermedad atacaba a los niños, quiere decir que estos iban a fallecer. Ya vamos a tratar de entender que las disfunciones de este nivel, un niño que tiene ya defectos estructurales encefálicos que lleguen a provocar convulsiones a muy corta edad, evidentemente en esas épocas va a acabar falleciendo, y si ataca a los ancianos o personas mayores no sería mortal. El punto de la epilepsia tipo gran mal viene desde Hipócrates, teniendo en cuenta de que él hablaba o él mencionaba de que la epilepsia como tal, si hablamos en griego, la posesión de algo, era denominada la gran enfermedad. Factores precipitantes: cambios en los vientos y en la temperatura, exposición de la cabeza al sol, llanto, miedo, que en cierto punto las situaciones de estrés podrían llegar a provocar que exista hiperexcitabilidad y provoquen que haya una crisis convulsiva. Aparte de las situaciones de estrés, algunos alimentos e inclusive el alcohol, como ya hemos hablado previamente. También es curable, no menos que otras enfermedades, a menos que por un largo lapso de tiempo se haya arraigado tanto que sea más poderosa que los remedios que se aplican. ¿Y esto qué nos hace pensar hasta ahorita? Sobre algo que se llama estatus epiléptico. Las convulsiones en cierto punto son como una rueda. Hay un foco de descarga y este foco se apaga. Son focos de descarga intermitentes. Cuando cumplen cierto ciclo y un foco de descarga choca con otro foco de descarga, se comienza a perpetuar un ciclo de descargas epileptogénicas continuas que se llama estatus epiléptico. ¿Ya? El estatus epiléptico es una enfermedad potencialmente mortal que te da más o menos unos 15 a 20 minutos para tratar de revertirlo, porque desde el momento en que un paciente presente un estatus epiléptico va a haber toda una cascada inflamatoria dentro del cerebro, y es la razón por la cual una de las principales, por la cual aquellas personas que convulsionan acaban con muerte encefálica. Si han visto, todo el mundo dice, ay, va a morir, se va a pasar algo, pero lastimosamente los epilépticos muy rara vez fallecen. Una convulsión prácticamente no va a matar a nadie. Sí le va a provocar muchos malestares, pero no lo va a matar, a menos que estas convulsiones sean repetidas y continuas y lleguen a perpetuar un ciclo que se llame estatus. Para la época de Hipócrates ya era un gran avance en la medicina, que sabían que si no se podía revertir la convulsión de una manera pronta, se arraigaba o se perpetuaba el ciclo de descargas epileptógenas que acababan provocando que el paciente llegue a fallecer. En Roma, Arateus de Capadocia ha escrito, uno de los escritores romanos más notorios de esas épocas, era una de aquellas personalidades que tenían epilepsia, y se lo describe, y él describe que podría verse como una persona lánguida, apática, estúpida, inhumana e insociable en cualquier etapa de su vida, insomne, propenso a muchos sueños horribles, sin apetito y con mala digestión, pálido, de color plomizo, lento para aprender debido a la torpeza del entendimiento y de los sentidos, sordo, presenta ruidos y zumbidos en la cabeza, expresiones indistintas y desconcertadas, ya sea por la naturaleza de la enfermedad o por las heridas que se encontraban o se provocaban durante los ataques. La lengua se enrolla compulsivamente en la boca de diversas maneras. Y aquí es como en la Edad Media ya podríamos tratar de hablar de algunos personajes que han sido epilépticos. Entre ellos, Juana de Arco. ¿Por qué creen ustedes que Juana de Arco ha sido considerada una mujer epiléptica? ¿Saben sobre la historia de Juana de Arco?
son feministas tipo Frida Kahlo. La quemaron viva. Sí, hay otras, por bruja, ¿no ves? Pero, ¿por qué era bruja? No les digo lean el libro, pero hay una película de Juana de Arco, es muy buena. Nada. Bueno, Juana de Arco era una soldado, en realidad si no estoy mal llegó a ser capitán, de la Armada Británica, más o menos por ahí en el 1500, 1600, durante la época de la Inquisición, que se desató la Guerra de los 100 Años, que era una guerra que se provocó entre Francia e Inglaterra por territorios conquistados por Inglaterra, que estaba tratando de defenderlos. Esta guerra fue una de las guerras más sanguinarias que existió durante toda la historia de Europa. Y de repente, cuando todo estaba saliendo mal para los franceses, aparece esta personalidad diciendo que Dios habló con ella. ¿Ya? Entonces Juana de Arco de repente entraba en algún tipo de trance porque Dios la enviaba y ella comenzaba a tener sueños dentro de su trance que los interpretaba como estrategias militares que hicieron y ayudaron a que Francia pudiera ganar terreno dentro de la guerra contra Inglaterra. Tengan en cuenta que en la Edad Medieval, no sé actualmente, Inglaterra era uno de los países que tenía la mayor armada que existía en el mundo. Antes de que España conquistara América, Inglaterra era el país que tenía la mayor parte de poderío militar. España comenzó a tener mayor poderío militar por la cantidad de recursos que pudo comenzar a explotar y comenzaron a crear las carabelas, que eran sus naves de batalla, las naves de batalla españolas, que iban en contra de la flota, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman las barcazas inglesas, pero eran barcos de los más grandes durante esa época, y lo bueno de que fueran grandes era que podían cargar una cantidad mucho más alta de cañones y armamento pesado. Los asedios a las costas eran mucho más sencillos para los ingleses, teniendo en cuenta de que pues, Inglaterra es una isla, entonces tiene una cultura marítima bastante arraigada. Mitos y todas esas cosas, porque los piratas y los corsarios, al final de cuentas, son ingleses, ¿ya? Entonces, Juana de Arco, que era francesa, tenía convulsiones, la veían y comenzaba a ponerse tiesa la chata, y de repente despertaba diciendo, puta, Dios me dijo que hay que entrarle por atrás, ¿no ve? Entonces, todos los franceses comenzaron a hacerle caso, y evidentemente lograron ganar varias batallas dentro de todo eso. Eso fue precisamente lo que hizo que la quemaran, porque las convulsiones, con todo el estrés de la guerra y todo lo demás, se hicieron muchísimo más frecuentes y evidentemente ya no eran tan lógicas sus conclusiones de todo esto y acabaron acusándola de hechicería. Para ese entonces, que acusen a alguien de hechicería y que sea bruja, pues era quemarlo de una vez. Pasó a ser venerable y pasó a ser siervo de Dios posteriormente. Y ha sido catalogada como beata, teniendo en cuenta de que ha cumplido 3 milagros. ¿Cuál es la condición para que una persona, después de haber subido todos estos rangos, llegue a ser canonizada? Al punto de ahorita, Juana de Arco sería Santa Juana de Arco, ¿ya? Una de las formas más fáciles de llegar a ser santo es morir por la iglesia siendo mártir. Por eso la mayor parte de santos han tenido una muerte horrible defendiendo la gracia de Dios. Van a dar cuenta ya dentro de todo esto, y para poderse declarar venerable tendría que haber sido alguien que haya vivido su vida en santidad. Juana de Arco fue virgen toda su vida, porque aparte de eso también pertenecía, si no estoy mal, pertenecía a un convento o una congregación.
Ha sido declarada siervo de Dios, posteriormente beata, y para poder pasar de ser beato a llegar a estar canonizado, tiene que atribuírsele 3 milagros. Los 3 milagros que se le han atribuido a Juana de Arco ha sido la cura de 3 monjas, más o menos por el 1800 y tanto. No me pregunten cómo sabían que tenía cáncer, porque no sé, pero supuestamente Juana de Arco curó 3 monjas del cáncer. Supongo de que han sido coriocarcinomas. ¿Cómo llegó el coriocarcinoma ahí? Tampoco lo pregunten. Y bueno, Juana de Arco ha sido canonizada en 1900 y entonces pues pasa a ser uno de los personajes epilépticos más famosos de la historia. El segundo ha sido Dostoyevsky. De ese sí deben saber, ¿no? ¿Y Dostoyevsky quién era? Ya, ¿y qué ha escrito? Ya, bueno, perfecto. Entonces Dostoyevsky también era epiléptico, ¿ya? Y en realidad Dostoyevsky escribió dentro de todos sus libros El Idiota, y en un fragmento de eso él habla de cómo sería sentir una convulsión. Él describe dentro de una crónica todo lo que está pasando y habla de que ese instante duró tal vez medio segundo. Sin embargo, el príncipe recordó con toda claridad y lucidez el comienzo, el primer sonido de un espantoso alarido que rotó del pecho como por sí mismo, sin que él pudiera evitarlo con fuerza alguna. Luego, su conciencia se apagó de golpe y las tinieblas fueron absolutas. Y esto nos habla bastante poéticamente sobre cómo podría llegar a ser una convulsión desde el punto en el que se comenzó a provocar auras. Y existe una lista bastante larga entre varios personajes que han sido estudiados, e inclusive hay un artículo que habla sobre todos los grandes y notables de la historia que han llegado a tener epilepsia. Napoleón Bonaparte, Ludwig van Beethoven, Isaac Newton, Alejandro Magno, Agatha Christie, Dostoyevsky, Van Gogh, Julio César, Nobel, Dante Alighieri, y de todos estos, inclusive Tchaikovsky, Handel, Paganini y Lewis Carroll. Todos ellos en común tienen varios tipos de sueños. Todos ellos en algún momento han tenido una intervención divina dentro de todo esto. Hay algunos locos que crearon situaciones bastante raras, como Lewis Carroll. Lewis Carroll, ¿ubican quién es? Es el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, pues, o estaba drogado, se fumó muy duro, o pues, bueno, era epiléptico, y en uno de todo el pedo que le dio se le apareció el gato ahí, ¿no ve? Paganini es uno de los violinistas más reconocidos de la historia, y a él se le atribuye una de las piezas musicales más difíciles para violín que existe al momento, que es el Trino del Diablo. Solamente puede ser tocado por cierto tipo de violinista, porque merece demasiada habilidad para poder tocar todo el ritmo que lleva la partitura. El punto de todo esto es que la historia del Trino del Diablo es porque Paganini le pide y supuestamente hace un pacto con el diablo, y entre sueños, a variar, llega y le entrega las partituras de una de las piezas musicales para violín más difíciles de la historia. Tolstoy, como escritor, también ha tenido algunas situaciones de fantasía que pudieran ser atribuibles a todo esto. Ya se habla de que Dante Alighieri, dentro de lo de la Divina Comedia y todo lo demás, ha podido describir los infiernos en base a los sueños terroríficos que él tenía, que en realidad antes que sueños eran los desencadenantes o las consecuencias de todo su mal. Hay un artículo que se los voy a pasar, se encuentra en inglés, creo que son como 50 páginas, y habla sobre todas las personalidades que en algún momento han presentado convulsiones y por qué se les atribuye, haciendo una revisión de todos sus antecedentes, que ellos han tenido una epilepsia tipo gran mal. En realidad quiero
que elijan, yo no sé si eso será por grupos o será por persona, tal vez sería bueno que sea por grupos, ¿ya? Y elijan un par de personalidades de estas para poderlas exponer acá y nos comiencen a mostrar clínicamente por qué ellos, o porque ustedes piensan, por qué el artículo dice, porque es bastante extenso en eso, han tenido convulsiones y en qué momento eso les ha ayudado a poder desarrollarse como tal. Si algún día han tenido un amigo epiléptico que tenga epilepsia, pues verán que muchas de las personas más notorias en la historia de la humanidad, en vez de sentirse frenados por algo de ese tipo, han llegado a ser personas más importantes. Entre la etiología que existe para que haya una convulsión, podemos tener en un principio trastornos hidroelectrolíticos entre hipoglucemias, hiponatremias, bajas o altas en el sodio, hipocalcemia y otros. Efectos tóxicos agudos, por ejemplo, convulsiones por salicilatos, no sé, supongo que en farmacología 2 ahorita van a ver todas esas cosas. Síndromes de abstinencia, que es una de las partes más aceptadas hasta la fecha, de las más comunes. Irregularidades con los antiepilépticos prescritos, dejan de tomarse las tabletas y comienzan a convulsionar, pero hay hongos. Y sepsis, infecciones del sistema nervioso central, porque la misma irritación comienza a provocar focos epileptógenos, lesiones cerebrales hipóxicas, traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares que pueden ser isquémicos según el lugar donde esté el foco irritativo, o hemorrágicos, que esos en mayor proporción sí comienzan a provocar convulsiones y neoplasias. Según el lugar donde se encuentren, las neoplasias van a llegar a provocar todo esto. ¿Qué otra enfermedad se le atribuye a las convulsiones? Y es una muy común en nuestro medio. ¿Cuál? Bueno, rabia, pero otra. Y esa no es muy común. Bueno, no debería ser. No. Pucha, aquí son bien finos. ¿Nunca han escuchado eso de que chancho limpio no engorda? ¿No? ¿No se piensan nada? La fiebre alta. Ya la fiebre alta, pero eso no es. Ya han llevado parásitos, ¿no ve? Entonces, ¿qué? ¿Cuál? Quina. Cisticercosis, neurocisticercosis. ¿Y por qué? ¿Por qué el neurocisticerco? ¿Qué? ¿Alguien? ¿Algo más? ¿Y qué deja arriba? Larva calcificada. ¿No ven? Que se calcifica por un proceso inflamatorio local que normalmente llega a ubicarse en la corteza cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Confusiona. ¿Ya? La neurocisticercosis debe ser uno de las razones más frecuentes de convulsiones dentro de nuestro medio. También existe dentro de la neurocisticercosis momentos en los cuales la larva sí comienza a provocar el quiste, que suelen enquistarse, y llegan a provocar inclusive vaciamiento encefálico. Una vez yo estaba trabajando en la mina y vino una señora que decía que tenía triquina y me trajo su tomografía y yo no podía creerles porque de verdad lo único que tenía permeable era el bulbo. Ahí sí yo vi la tomografía y yo dije, puta, en serio que no necesitamos cabeza. El cerebro es así, es un mito, el cerebro no existe. La doña tenía una vesícula en todo el cerebro, relleno de huecos, no había cerebro, no había parénquima encefálico, solo estaba el bulbo. Y la doña hablaba
caminaba y todo lo demás. Y yo, ¿por quién votaste? Ya sabemos por qué. Ya, entonces supongo de que todos los de allá tienen ese problema, pero sí, pareciera de que el cerebro de esa señora era imaginario. ¿Cómo funcionó? No sé. Pero les juro que la vieja estaba caminando. Dan ganas de irla a buscarse dónde está. Y no sé por qué no le tomé foto a esa tomografía, era que la tomé. Yo estaba, no recién salido de la universidad, pero tenía tal vez 2 años. Entonces eso fue muy jodido. Existe algo que se llama umbral compulsivo y habla o hace referencia al nivel de hiperexcitabilidad neuronal que debe superarse para desencadenar una convulsión. El umbral de acción, el punto en el cual tenemos que pasar, la gota que derramó el vaso, por encima de esto se armó el pedo. ¿Y qué es lo que sucede a nivel celular? Las convulsiones se inician con la excitación de las neuronas celulares que se encuentran susceptibles, porque no son todas, son focos epileptógenos con neuronas que se encuentran susceptibles en ese momento. Esto va a provocar descargas sincrónicas de grupos celulares de las células que se encuentran conectadas entre sí. Ahora, el glutamato va a ser el neurotransmisor excitatorio más común y va a ser el que se libera de manera más pronta hacia la sinapsis, y dentro del botón sináptico va a pasar directamente a través de los canales, estimulando la migración brusca de calcio y que el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, se deplete, no pueda tener no pueda provocar su función inhibitoria, no va a poder frenar la despolarización brusca de la célula, y con esto va a iniciarse la actividad eléctrica anormal. ¿Ya? Como dirían los griegos, es un desbalance dentro de los humores en ese punto, entre el glutamato, que son los activadores, y en principal el GABA como principal neurotransmisor inhibidor de las células postsinápticas. Posteriormente va a provocar una despolarización paroxística eléctrica, y el aumento y la activación de estas descargas llega a provocar convulsiones. Según el lugar donde se provoque esta convulsión, lo vamos a llegar a atribuir a un dios diferente, ¿no ve? Entonces, el estado epiléptico convulsivo generalizado, que ya es cuando existe toda esta disrupción o una activación no controlada a nivel de muchos grupos celulares, y lo que yo les refería a ustedes como el girar de una rueda, que una convulsión se suma a otra y se suma a otra, va a llegar a provocar que existan liberaciones de otro tipo de factores proinflamatorios ya de manera mucho más masiva, que van a llegar a provocar que exista una alteración en la liberación de catecolaminas, o va a haber alteraciones a nivel del centro termorregulador, pueden existir liberaciones bruscas de lactato como parte de la respiración anaerobia celular, que todo esto va a llegar a condicionar en algún punto que exista un edema cerebral hasta este punto. Resumiendo esto, la liberación de ciclooxigenasa 2 como factor proinflamatorio va a provocar que exista una liberación a nivel de los astrocitos de glutamato. Todo esto, como cualquier parte de la cascada inflamatoria, va a provocar que exista un reclutamiento entre prostaglandinas e interleucinas y la metaloproteasa 9. Recuerden de que la metaloproteasa 9 es una de las que nos ayuda a codificar el tono vascular y también la integridad del endotelio. Van a haber alteraciones dentro de la microglía, las células de sostén de
el cerebro, que van a provocar también que exista una liberación de factores proinflamatorios, entre ellos la liberación de factor de necrosis tumoral, seguido de la activación de interleucinas y la producción de factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto va a favorecer que exista una entrada más brusca de glutamato a nivel de la vesícula postsináptica, con la activación de la neurona de manera muy brusca. Por otro lado, en la vesícula presináptica también vamos a tener de que existe la liberación de quimoquinas proinflamatorias que van a provocar que haya una saturación dentro de la sinapsis, como tal. Va a provocar que exista una liberación más brusca de glutamato de las vesículas presinápticas, y a lo mismo la transcripción del factor de necrosis tumoral beta va a provocar que haya una sinaptogénesis excitatoria y un aumento o una disfunción de las bombas de glutamato potasio para poder ocluir todo este sistema. ¿Ya? Dentro de todo esto, la activación por la liberación brusca del glutamato va a ser la que va a provocar que exista una excitación, en el ejemplo, específicamente en neuronas que se encuentran dentro del tracto piramidal. Ahora, esto es un esquema farmacológico que nos va a servir para poder entender dónde van a actuar cada uno de los antiepilépticos. Esto les va a servir bastante a ustedes si es que van a avanzar todo eso. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar en donde cada uno de los fármacos pueda llegar a actuar, se pueden hacer varias interacciones farmacológicas entre todos ellos. El potencial de acción va a comenzar a propagarse desde la parte proximal de la neurona y va a despolarizar los canales de sodio, que va a provocar que haya un aumento o una despolarización celular, que va a provocar que exista una liberación de vesículas de neurotransmisores hacia el polo de la membrana sináptica. Por transmisión de electricidad o contigüidad también se van a activar los canales de calcio, y estos mismos también van a provocar que exista una mayor liberación de glutamato y una menor liberación de GABA a nivel de la sinapsis excitatoria. Se va a liberar hacia el espacio sináptico, ¿ya? Y aquí vamos a tener dos tipos de funciones que son básicas: la sinapsis inhibitoria y la sinapsis excitatoria. En nuestro caso, para las convulsiones como tal, hay una disminución del GABA dentro del espacio sináptico que va a provocar que este estímulo inhibitorio, nuestro protector, el escudo, el tipo que no deja que el glutamato provoque que se active la despolarización brusca de la siguiente célula, se va a acumular de una manera, el glutamato va a provocar que el glutamato se acumule de una manera bastante grande, o las concentraciones de glutamato dentro del espacio sináptico comiencen a elevarse y van a llegar directamente hacia los receptores AMPA para poder aumentar el influjo de sodio dentro de la célula. A lo mismo va a actuar sobre los receptores NMDA, que son aquellos que se encargan del cotransporte de sodio y de calcio. Al otro lado, ya en una paciente que estaría más o menos normal, la liberación de GABA dentro del espacio postsináptico va a provocar que exista una activación del receptor GABA, que va a provocar que haya mayor cantidad de cloro intracelular. Al haber mayor cantidad de cloro intracelular, no va a permitir que los otros dos iones ingresen. Ahora, dentro de los medicamentos, ahí como para que puedan verlo, pues, la forma de frenar todo este pedo es evitando de que la célula presináptica se despolarice, cerrando los canales de voltaje de sodio, también cerrando los canales de voltaje de potasio, de calcio, o en el mayor de los casos, evitando que el glutamato actúe sobre los receptores que existen a nivel postsináptico. La otra parte para poder evitar todo esto es evitar que exista la reabsorción de GABA para poder aumentar los niveles de ácido gamma aminobutírico
en la sinapsis, en el espacio sináptico, y con eso poder contrarrestar los efectos del glutamato o bloqueando las bombas como tal, provocando que exista un aumento de la liberación de GABA hacia el espacio o bloqueando su reabsorción en la neurona postsináptica. Ahora, estas son las causas básicas sobre... Estas son las causas básicas de etiologías, las causas etiológicas sobre el desarrollo de convulsiones. Pueden ser alteraciones vasculares, hemorragias intracraneales, disturbios metabólicos, lesiones que tengan efecto de masa, infecciones a nivel del sistema nervioso central, síndrome de abstinencia del alcohol o retiro del alcohol, hipoxia, toxicidad de drogas y trauma. Drogas que puedan presentarnos todo esto, aquellas que son excitatorias, van a aumentar el nivel de glutamato dentro de la sinapsis, como la cocaína, en cierto punto la lidocaína, teofilina e isoniazida. Hipoxia, se habla de pacientes que presenten stroke, que es el accidente cerebrovascular, arresto, paro cardíaco y síncope. Meningitis, encefalitis, abscesos, sífilis, toxoplasmosis y neurocisticercosis como infecciones del sistema nervioso central. Azúcar, sodio, calcio, magnesio y acidosis tubular. Malformaciones arteriovenosas, aneurisma y todo lo demás, que en realidad los disturbios vasculares se pueden dividir dentro de ellos mismos como aquellos que lleguen a ser hemorrágicos, como aquellos que lleguen a ser isquémicos, o en el caso de los aneurismas, aquellos que lleguen a provocar efectos de masa. Los aneurismas también se inflaman y llegan a provocar que haya una excitación de todo el sistema nervioso. El desbalance entre el estímulo excitatorio y el estímulo inhibitorio va a resultar en una descarga eléctrica aberrante. Y esta va a provocar que exista una despolarización sincrónica espontánea de las células postsinápticas, y puede ser en uno o puede ser en ambos hemisferios cerebrales. ¿Quién fue? No, ya sé que te están llamando. Eso era notorio. Entonces, tenemos convulsiones generalizadas, que ya pueden ser de varios tipos, pero esto depende de qué tipo de célula o de neurona sea la que está provocando las descargas, entre atónicas, tónicas, clónicas, tónico-clónicas, mioclónicas y ausencias. Las ausencias son pérdida transitoria del conocimiento, y todas las demás son netamente musculares. Ahora, las manifestaciones clínicas paroxísticas y recurrentes producidas por una descarga o sucesión de descargas sincrónicas neurales, que pueden originarse en múltiples estructuras encefálicas y responden a situaciones condicionantes y causales muy diversas, es la definición de epilepsia. Es un grupo de desórdenes crónicos que se caracteriza por convulsiones que normalmente se repiten de forma impredecible en ausencia de factores provocadores definidos. ¿Por qué tiene que tener ausencia de factores provocadores definidos? Porque es lo mismo que les expliqué del señor que se comió un sándwich. ¿Ya? Si yo como jamón y convulsiono, no tengo epilepsia. Tengo algún tipo de trastorno raro contra el jamón. ¿Ya? La epilepsia habla de que tiene que existir una sensibilización, no sé si genética, pero una sensibilización crónica de ciertos grupos neurales. Existe la crisis convulsiva como tal, que es un episodio aislado resultante de una respuesta inespecífica del sistema nervioso central ante diversos tipos de agresiones. Puede ser sintomática aguda o sintomática remota. Sintomática aguda, el tipo que comió jamón y comenzó a convulsionar como pendejo. Y la convulsión sintomática remota es aquella que habla de no una cronicidad, sino de aquella que es desencadenada
a raíz de un evento o una lesión cerebral antigua, que no debería estar provocando problemas, pero comienza a provocarlos en este momento. Vale decir, en otras palabras, si una persona tiene neurocisticercosis, tiene epilepsia, ¿por qué? Pues porque tiene neurocisticercosis y convulsiona por la neurocisticercosis. No está diagnosticado de epilepsia, porque es lo que dice, tiene que tener, no tiene que tener más bien un trasfondo de ese tipo. No tiene que ser secundaria a factores provocadores definidos. Ya, en otro caso, un paciente que se ha golpeado la cabeza y convulsiona, ¿tiene epilepsia? No, ¿qué tiene que es? Golpe en la cabeza, que ha provocado irritación cortical, la descarga, las polarizaciones y todo lo demás. Ya, tiene una convulsión sintomática aguda, si quieren verlo así, pero no es epilepsia. Y ayudados a todo esto, existen los clusters, que son convulsiones o crisis en serie. Son aquellas que recurren a intervalos frecuentes con recuperación completa dentro de los ataques. La diferencia con respecto al estatus epiléptico, ¿ya?, es que no se recupera por completo el estado de conciencia. Hay personas que, por ejemplo, se ve lo de los clusters mucho en aquellos pacientes que tienen crisis de ausencias, que de repente quedan bloqueados un rato, no se mueven, están ahí, y despiertan y quedan, hola, ¿cómo estás? ¿De qué estábamos hablando? Y de repente les vuelve a dar. ¿Como rango? ¿Como rango? Sí, rango. Rango puede tener crisis de ausencias. ¿Ves? Un buen ejemplo. Entonces, más o menos, eso es lo que sucede. Estatus. Crisis epiléptica prolongada o repetida en intervalos de tiempo suficientemente breves como para ocasionar un disturbio epiléptico fijo y duradero. Lowenstein, Beck y McDonald hablan sobre la definición del estatus epiléptico como un estado convulsivo continuo, generalizado, que dura más de 5 minutos, o 2 o más convulsiones durante las cuales el paciente no retorna a su estado de conciencia habitual en menos de 15 minutos. ¿Ya? Para fines prácticos, que serán continuas. Hay una falla de los mecanismos inhibitorios que están normalmente potenciados por el GABA, y hay una hiperreactividad de todas las vías patológicas. Persistencia de convulsiones tonicoclónicas por más de 5 minutos. Una convulsión no debería durar más de 30 segundos, ¿ya? Pero se toma en cuenta de que si llegara a durar un paciente convulsionando más de 5 minutos, ese cerebro ya se frito. Y en este punto lo único que queda es apagarlo. Ya, eso vamos a ver después. Normalmente los estados epilépticos se provocan por cambios en la medicación, porque no ha tenido una buena respuesta. Tengan en cuenta que cada uno de los medicamentos actúa en un lugar distinto y no es muy predecible la forma en la cual van a llegar a actuar. Uso o abuso de sustancias, alteraciones metabólicas, o ya en este otro punto estoy hablando del estatus epiléptico que no necesariamente requiere tener una epilepsia de base. ¿Ya? Porque la definición de estatus epiléptico son convulsiones, no epilepsia. ¿Ya? Estamos en ese punto, porque después me van a decir, pero si no tiene nada para... lesiones agudas a nivel cerebral, ya sean infecciosas o estructurales, son las no infecciosas. Algunos desencadenantes que existan, síndromes epilépticos. Ya, si un paciente tiene una epilepsia de base y de repente comienza a engranar todo esto, todas sus convulsiones seguidas, va a poder determinarse un estado epiléptico. Si un paciente tiene un daño cerebral que comienza a provocar convulsiones aisladas, que no puedan ser controladas y se encadenen una con las otras, va a desarrollar un estado epiléptico.
tumores cerebrales que irriten a nivel cortical, anomalías hidroelectrolíticas, más que todo los cambios dentro del sodio que lleguen a alterar la cantidad de sodio en la sinapsis, va a provocar todo esto, a sobredosis de alcohol y de drogas y encefalitis. Ahora, ¿qué tan grave es el asunto? Es putamente grave. Tiene 5 fases, 4 fases en realidad. La primera es la fase temprana, la premonitoria, que tiene más o menos entre 5 a 10 minutos. La segunda, que ya es el punto de establecimiento de la crisis convulsiva como tal, va a llegar a estar acompañada de una internalización de las vesículas del GABA y de los receptores como tal. ¿Qué es lo que pasa? Al haber tanto glutamato en la unión postsináptica, se bloquean todos los canales de GABA. Y al bloquearse todos los canales de GABA y la producción de vesículas, vamos a tener que en la unión postsináptica no va a haber un receptor que se quede libre para que el medicamento comience a actuar. Y esa es la urgencia que existe dentro del estatus epiléptico, porque al existir descargas tan continuas, existe de una manera temprana una alteración en la estructura funcional de la sinapsis que no va a permitir que los medicamentos comunes, vale decir las benzodiazepinas que tenemos, puedan actuar a este nivel y el paciente siga convulsionando, ¿ya? Al punto de llegar a algo que se llama estatus epiléptico superrefractario. Después de que se terminaron de internalizar todas las vesículas postsinápticas, presinápticas, ¿ya? Y no existe una liberación de factores inhibitorios hacia la sinapsis, lastimosamente esta neurona va a quedar hiperpolarizada de manera continua. Y la hiperpolarización de manera continua, ¿qué va a desencadenar? Apoptosis neural, porque hay un aumento de la permeabilidad de los canales de calcio y una alteración por la cantidad de glutamato que existe en la condición. Hasta aquí, adiós Nicanor, y aquí ya bananas. Entonces, de ahí se saca todo este esquema, donde habría que hablar de tipos de tratamiento, estados de ausencia, que los estados de ausencia suelen tener un foco a nivel del sistema reticular activador ascendente, solamente quitan el estado de conciencia, pero no comprometen las otras funciones vitales, el paciente se encuentra respirando, se encuentra de todo tipo, y en ese momento, al ser solamente un lugar en específico, nos da un poco más de tiempo para poder comenzar a diagnosticar un estatus epiléptico refractario. Un paciente que se encuentra en ausencia por más de 10 o 15 minutos puede ser considerado que se encuentra dentro de un estatus epiléptico como tal. ¿Ya? Ese sería el tiempo 1 en el punto C. El tiempo 1 en el punto B ya habla de aquellos estados focales no generalizados, sino que una persona está moviendo el brazo por un buen tiempo, durante 10 minutos ya debería ser considerado un estatus epiléptico. Y las convulsiones tónico-clónicas de 5 minutos tienen que ser determinadas o consideradas estatus epiléptico dentro de los primeros 5 minutos. 30 minutos cuenta. Entonces pueden considerarse estatus epilépticos una pérdida de la conciencia solamente eso no tengo claro. Existen 3 tipos de convulsiones grandes. Creo que eso ya se los había explicado por aquí. El caso es de que las convulsiones pueden llegar a ser de varios tipos, ¿ya? Aquellas generalizadas donde existe un compromiso de ambos hemisferios cerebrales y una pérdida de conciencia. Aquellas que son focales donde existe solamente la alteración de un grupo neural en específico. Y existen las crisis de ausencia, ¿ya? Los 2 hemisferios cerebrales al final se encuentran conectados con una estructura al final del puente, ¿ya? Y como existe el principio, ¿cómo se llamaba esa pregunta? Eso que les pregunté ayer, el miércoles, se me olvidó.
Un principio en el cual la corriente o la descarga eléctrica de cada una de las neuronas puede activar las siguientes. ¿Ya? Ahorita no recuerdo cómo se llama esa despolarización, pero pues la misma transmisión del estímulo eléctrico va a excitar las otras células que se encuentran continuas. Existe la irradiación de la despolarización a nivel de los dos hemisferios cerebrales. En ese punto se pierde el estado de conciencia, comienzan a provocarse convulsiones tónico-clónicas, ya que hace referencia a que se encuentra duro y comienza a temblar. Pacientes que están espásticos y también tienen movimientos clónicos, ¿ya? Y las crisis focales son cuando cuando no toma las dos partes de los hemisferios cerebrales, sino una parte en específico. Ponte de que solamente llegó al área 4 de Rockman porque es un paciente que tiene un neurocisticerco que está justamente anclado en la corteza cortical de esa parte, en el lóbulo parietal. ¿Ya? Va a descargar solamente ese nivel y si no provoca mayor inflamación, no va a expandir toda la carga eléctrica y se va a quedar solo en ese lugar. ¿Ya? Como es un haz el que está comprometido, ese paciente puede llegar a provocar esto. ¿Ya? Y normalmente, como las vías llegan a pasar por el hipocampo y todo lo demás, estos pacientes pierden la conciencia o tienen alteraciones en el comportamiento. Es muy difícil que un paciente esté consciente y diga, ay, mira qué chévere cómo me tiembla el brazo. Normalmente tienen una alteración dentro del comportamiento, no llega a estar inconsciente, pero le pone a mover el brazo. Un ejemplo, algunos mueven la pierna, otros deben mover la cabeza. ¿Ya? Hay crisis que son focales en los ojos, dependiendo del lugar de donde esté provocada la descarga. Y las crisis de ausencia, pues, como les dije, son pacientes que se quedan tiesos. Entonces, ¿pueden provocar estatus? Sí. ¿Por qué? Porque si este paciente lleva 10 minutos con la mano así y no ha recuperado su estado de conciencia basal, está hablando pero habla pelotudeces, ya está en estatus. Y lo peor es que las más peligrosas y las convulsiones que más mortalidad tienen son precisamente las focales. Porque las focales, al ser un foco de descarga único, son mucho más intensas que las que se encuentran distribuidas en todo el hemisferio cerebral. ¿Ya? Entonces sí puede tomarse en cuenta cualquiera de estas. Y no es necesario que pierda la conciencia, pero sí hay alteraciones del estado de conciencia. ¿Ya? Hay gente que está consciente, de verdad, está consciente, pero te habla boludeces. No sé, está así, de repente te mira, te amo, así. ¿Qué pedo? O sea, pasan esas cosas. Tal vez digas que está consciente, no sé. Ya son las 9. Ya, tomen foto de esto. ¿Ya tienes la foto? Apúrenle. Esta otra. Listo, terminamos.